Hola a todos, mi nombre es Catalina y hoy les traigo este tutorial de un búho en macramé. Espero les guste mucho y si quieren saber cómo se hace, sigan viendo este video. Tomamos el hilo de 20 centímetros y lo fijamos con cinta adhesiva a algo plano. Tomamos el hilo de 40 centímetros, uno de los hilos, y lo doblamos a la mitad. Y se monta sobre ese hilo que ya tenemos puesto. Y eso hacemos con los 8 hilos de 40 centímetros que tenemos. Los que pueden ser de distintos colores o del mismo color, eso ya depende de cada uno. Aquí ya tenemos todos los hilos y vamos a empezar por la izquierda. El primer hilo lo vamos a colocar en diagonal. Este va a ser nuestro hilo guía, el que va a pasar por encima de todos. Y vamos a hacer un nudo hacia adelante sobre este mismo con el segundo. Y hacemos exactamente lo mismo con el tercer hilo, un nudo hacia adelante, siempre el hilo guía, que en este caso sería el morado, va a ir encima y en diagonal, eso no lo olviden. Y traten de dejarlo un poco tenso para que el nudo quede mejor. Y lo hacemos hasta llegar al octavo hilo. Sobre el hilo guía deben haber hecho 7 nudos en total. Ahora por la derecha vamos a hacer algo muy similar. Tomamos el primer hilo y lo vamos a pasar por encima de todos. Este va a ser nuestro hilo guía y lo colocamos en diagonal. Pero esta vez vamos a hacer un nudo hacia atrás con el segundo hilo. Y así seguimos con todos los hilos. Con el tercero también hacemos lo mismo, un nudo hacia atrás. Y también lo hacemos hasta el octavo hilo. En total debemos haber hecho 7 nudos hacia atrás sobre el hilo guía. Y con los hilos guías que nos quedan al medio vamos a hacer un nudo hacia adelante. Ahora para el lado izquierdo vamos a tomar el hilo guía, que es el primero que queda en medio, y vamos a hacer con el segundo hilo nudo hacia atrás, también dejándolo como en diagonal. Este va a ser ahora nuestro hilo guía. Hasta el momento solo vamos a hacer 2 nudos hacia atrás sobre este hilo guía, con el segundo y tercer hilo, porque para el cuarto y quinto hilo, en los hilos que vienen, vamos a colocar una de las puntas para que sea el ojo del búho. Y ahora solamente vamos a colocar el hilo guía por encima de todo, como teníamos anteriormente, y seguimos con los mismos nudos hacia atrás con cada uno de ellos.
el lado derecho, el hilo que queda al medio también va a ser nuestro hilo guía. Y con el segundo hilo vamos a hacer nudos hacia adelante sobre el hilo guía, con el segundo y tercer hilo, porque también vamos a colocar una cuenta para el ojo del búho. Y sobre el cuarto y quinto hilo vamos a colocar la cuenta. Ahora el hilo guía lo volvemos a colocar por encima de todos y seguimos con los mismos nudos anteriores, nudos hacia adelante con cada uno de ellos. Acá separé los hilos para que sea más fácil el trabajo con una cinta adhesiva. Por el lado derecho vamos a tomar el primer hilo del centro y ahora este va a ser nuestro hilo guía. Así que lo colocamos por encima de todos y vamos a empezar a hacer nudos hacia adelante con los demás. El mismo nudo que estábamos haciendo anteriormente. Hasta el último, y también vamos a agregar el hilo guía que teníamos anteriormente. Ahora hacemos el mismo procedimiento, el hilo que queda al medio vamos a tomarlo como nuestro hilo guía, lo vamos a colocar por encima de todos y vamos a comenzar a hacer nudos hacia adelante. Hasta el último, agregando el hilo guía que teníamos anteriormente. Y para este lado, por último, vamos a tomar el hilo del centro y ahora va a ser este nuestro hilo guía, pero ahora necesariamente va a tener que quedar vertical. Siempre al final agregando el último hilo guía que tenemos. Ahora le coloqué cinta adhesiva al lado derecho para trabajar mejor. Para el lado izquierdo tomamos el hilo del centro, que este va a ser también nuestro hilo guía. Y sobre él vamos a hacer nudos hacia atrás con los hilos que quedan a su lado. Siempre manteniéndolo tenso el hilo guía, de forma como media diagonal, y agregando el último hilo guía al final. Luego tomamos el otro hilo del centro, ahora este va a ser nuestro hilo guía y hacemos lo mismo, haciendo nudos hacia atrás sobre este mismo hilo con los otros hasta llegar al final. Sin olvidando agregar el último hilo guía que teníamos anteriormente. Y para ir terminando tomamos el último hilo del centro y vamos a colocarlo verticalmente. Ahora este va a ser nuestro hilo guía y hacemos también nudos hacia atrás con los demás. Ahora para terminar vamos a cortar todos los hilos excepto el hilo guía, el último que nos queda. No lo vamos a cortar. Y donde cortamos también vamos a pasar el encendedor para que quede más prolijo. Y hacemos exactamente lo mismo con el lado izquierdo. Cortamos todos los hilos excepto el hilo guía. Con los hilos guías que nos quedaron vamos a hacer un nudo hacia adelante. Y lo acomodamos para que quede de mejor forma. Si desean pueden cortar y quemar esos sobrantes.
y para hacerlo aro en esos hilos pueden colocar el ganchito. Y listo, cualquier duda pueden dejarla en los comentarios o en alguna de mis redes sociales. Espero les haya gustado, un beso gigante y nos vemos el otro domingo. Chao.